hago otro para esto porque son cosas distintas. Vale, a ver. Esto lo veis mejor porque tenéis el papelico, ¿vale? O sea que lo dejamos tranquilo un rato. Una de las cosas importantes que por los que os enseñaba esto es por eso, lo que os decía, ¿no? A la hora de hacer el diagnóstico tenemos que tener en cuenta que cuando hay una, como os decía, ¿no?, una malformación o una maloclusión o tensión en un lado más que en otro, en ATM, eso está influyendo mediante la yoides a tiroides, a esternón y también al omóplato, clavícula, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que esto puede estarnos afectando a un problema de hombro, ¿sí? Así que, bueno, es para que lo tengáis en cuenta, porque son cosas que, si no se tienen en cuenta, después te viene alguien y tú ya puedes darle ahí al hombro y el hombro no mejora. Lo que tienes que dar es Y lo que tenía que darle un puñetazo aquí para que se le ponga bien la a mandíbula. la mandíbula. Y hace el Y hombro. ya está, ¿sí? ¿Vale? Entonces, aquí os he hecho lo que me pedíais un poquito, que es hacer un poco de protocolo de qué pasos, ¿no?, dar. Aquí también se ve la influencia de en qué casos tengo que usar la craneosacral y para qué, y estas cosas, ¿no? Por ejemplo, me decíais, ¿para qué sirve la craneosacral? También responde a lo mismo. Si yo tengo un problema de tiroides, tengo que mirar cómo está la mandíbula, cómo están cervicales, cómo está la mandíbula también, ¿sí? Si yo tengo un problema de hombro, no puedo no tener ahí en un rinconcito el pensar que hay músculos que atan el hombro y la escápula, etcétera, con el yoides y con la mandíbula, ¿sí? Si hay problemas de vista, no puedo dejar así de que los huesos del cráneo pueden estar comprimiendo el nervio óptico, ¿sí? No puedo dejar de pensar en que si tengo un problema de equilibrio o mareos, etcétera, puede haber un pinzamiento en cualquiera de los nervios craneales, lo cual puede afectar desde el nervio vago, por ejemplo, interviene en un porrón, no se acaban las funciones que llega a tener el nervio vago, entre ellas la inervación del diafragma, por ejemplo. Pero a nivel endocrino, por tanto neurológico, etcétera, tiene sus funciones, ¿sí? Nervio vago, décimo par craneal, ¿sí? ¿Dónde está el nervio vago? Vale, a principio de curso, Primero que lo escucho. Lo digo. a principio de curso, Lo digo. está en el campus, están Eso todos es lo que nadie ve. los nervios, los pares craneales, Sí, sí. y que inervan, etcétera, ¿sí? Como hay mucha materia, no he querido ahí ponerme a repasarlo, pero bueno, como dejaremos abierto ahí el campus así, pues bueno, podéis poner lo posible. Déjalo abierto, no lo cierres. No lo cierro mucho. Ni borres nada. Los pares craneales están y tienen que ver con el bulbo raquídeo y están repartidos por
todo lo que es el cerebro pasan por unos agujeritos que vimos. ¿Os acordáis que había un chico que explicaba, ¿no? Un vídeo que os puse de todos los huesos del cráneo, explicaba con un cráneo real todos los orificios, etcétera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos el nervio trigémino, que el nervio trigémino puede molestar, esencialmente tiene 3 raíces, aquí, aquí y aquí, ¿sí? Cuando molestan estas 3, ya puedes estar pensando en que es el nervio trigémino que está pinzado. Ya lo tenemos localizado, ¿vale? Vale, te perdono. Ahora ya, pero usted no. Yo sé que ahora exactamente, yo sé para dónde va, pero no sé, Pero bueno, eso solo es repasar. Lo que... Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos con todo esto a la vez, pero sobre todo preguntas y observación. ¿Sobre qué preguntamos? Más concretamente para cráneo sacral. Pues vista, oídos, los ojos propiamente, puede tener inflamación, ¿sí? Puede tener, mi padre por ejemplo tenía inflamación del ojo. No, el ojo no, el nervio. Tenía inflamación del ojo y de todo lo que es alrededor. ¿Sí? Sí, ha tenido inflamación. Sí, la tenía. Inflamación. ¿Del ojo no? Bueno, que yo sepa, Es el en los informes del... Bueno, no, perdón, del alrededor del ojo. Es que en Todo esto estaba realidad, así. claro, la inflamación apretó el trigémino y Claro. el sexto, Sí. pero no el ojo. El ojo en sí mismo, no, tenía alrededor, perdón, sí. Claro, que es cuando se le hinchó como si le hubiesen dado un puñetazo. Sí. Ahí está. Sí. A eso me refería. Claro, eso crea una presión. No, porque la presión dentro del ojo, si el ojo se inflama también, ¿qué pasa? Lo mejor No, es no es tan verdad, evidente, el ojo, pero claro. también causa problemas dentro de la cavidad del ojo, claro. Claro, el mismo, por ejemplo, una infección como puede ser una conjuntivitis, que es una inflamación del ojo en sí mismo, si drenamos con cráneo sacral se abre, es decir, todos los fluidos, digamos, fluidos de la cabeza, mucosidades, saliva, lagrimeo, fluidos del propio ojo, hay un movimiento que tiene que haber. Si no, esos fluidos no van bien. Cualquier fluido, el líquido del sistema límbico en el oído medio, ¿sí? que ese sistema límbico sabéis que tiene esa forma de espiral y tiene un líquido interno, que hay unas vellosidades en ese sistema límbico que te dicen cómo estás en relación al espacio, ¿sí? Entonces ese sistema límbico, que es el que cuando tú empiezas a dar vueltas se vuelve loco, porque claro, el líquido ese se desparrama por todos los lados de ahí del sistema límbico y entonces ya no sabes por dónde va, por dónde estás, ¿sí? Hasta que aprendes, puedes entrenarlo y tu sistema aprende a buscar otros puntos de referencia. Cuando ya tiene la percepción, tienes otros puntos de referencia, ya no te mareas, ¿sí? Para entenderlo. Sí, como los bailarines Exacto. que giran siempre mirando a un mismo punto. Entonces, Sí, pero hazlo tú. bueno, Yo por lo menos me mareo. ellos están entrenados, Claro. pero es lo que Hay dices una tú, técnica cuando tú te detrás. entrenas, Y es muy difícil Claro. porque es el tener en cuenta el punto de vista y que la cabeza sea tan rápida de girar que la vista no se dé cuenta que ha girado. Y eso cuesta, además tú cuando giras no giras la cabeza y eso Es un cuesta entrenamiento de la mucho. percepción, Mm. que el cerebro lo enseñas a percibir a través del ojo cómo estás, no a través del sistema límbico. Sí. Ese es Sí. lo que tienes que entrenar al cerebro, ¿sí? Pero bueno, nos entendemos, ¿no? ¿En qué situaciones se requeriría la craneosacral completamente? ¿Sí? Bueno, pues problemas de cuello, problemas cervicales, es decir, preguntas relacionadas con dolores, problemas que la persona tenga habitualmente o que haya tenido o que... ¿sí? Una de las preguntas principales es ¿desde cuándo te pasa lo que te pase? ¿Desde cuándo te pasa? Desde hace 4 meses. Vale, ¿qué pasó? ¿Sí?
no sé, se me murió el canario, pues vale, puede tener un componente emocional, no lo sé. ¿Sí? Ah, no, la mayoría de personas es, no sé, no pasó nada, no me acuerdo. Empiezas a indagar y siempre ha pasado algo. Sí. ¿Vale? Siempre. Físico o emocional. Pero bueno. La garganta. Una persona que siempre tiene problemas de garganta hay que pensar que esta musculatura puede estar influyendo. ¿Sí? La deglución, es decir, el tragar, la nariz, senos aéreos, es decir, sinusitis, que se le acostumbran a llenar los senos de moco y tienen, eso es falta de drenaje. Si hay falta de drenaje, el movimiento de flexo-extensión del MRP es que no funciona del todo bien. Todo lo que es este hinchamiento y ese drenaje no funciona bien, mareos, vértigos, problemas de hombro, accidentes y golpes fuertes en la cabeza, traumatismos. Todo esto es lo que habría que preguntar. ¿Sí? Si la persona no sabe qué pasó. Obviamente traumatismos en cualquier parte del cuerpo, caídas de culo, especialmente con dolor en coxis, porque eso no... Nos hemos centrado mucho en el cráneo, pero esto es cráneo sacral. Bien. Ya entiendo que, como del sacro entendemos un poquillo, pues no le da mucha... Pero lo principal, cráneo sacral, el trabajo principal es en la cabeza. ¿Vale? ¿Qué más? Cualquier arreglo o desarreglo relacionados con la boca, especialmente los dientes. Cualquier cosita que le ponemos al cuerpo, el cuerpo lo tiene que equilibrar. Siempre. Sea un pendiente pequeñico, sea... ¿Sí? Entonces, un piercing, un pendiente, unas gafas nuevas, un empaste, una muela que te sacan, una prótesis o un diente nuevo, una funda, todo eso va a influir al cabo de un tiempo en el cuerpo, porque eso tiene que compensarlo el cuerpo, de una manera u otra, ¿sí? Y los dientes son muy importantes. Cuando hay algo relacionado con algún movimiento en los dientes, produce un efecto en el cuerpo, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no se pregunta, pues la persona es... No me ha pasado nada, claro, no me ha pasado nada, pero sí que hay que preguntar específicamente. ¿Te han hecho algo en la boca? Muy importante, ¿vale? Vale. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de esto? Si te dicen, sí, yo qué sé, me han sacado una muela, me he puesto un empaste, lo que sea, ¿en qué repercute en lo que tú vayas a hacer? Porque es una información para ti, porque va a la persona... ¿Qué le vas a explicar? Acá te has sacado la muela y te has desequilibrado. No sé. ¿Sí? Vale. Eso no hace falta... Tú se lo explicas así, llanamente. Pero tú lo que tienes que después investigar. ¿Cómo investigas? Viendo... haciendo el diagnóstico. Donde produjo el bloqueo. Es decir, tú sabes que ha producido algún efecto. ¿Sí? Hay que encontrarlo. Entonces, el tema es, la persona igual te viene porque se ha enganchado de las lumbares. Y se ha enganchado las lumbares y no sabes de dónde viene. Y tú le trabajas lumbares. ¿Desde cuándo? ¿Vale esto? Vale, pues puedes tenerlo en cuenta o no. Pero si tú ves, y yo siempre digo, si has hecho 3 tratamientos y eso no lo has arreglado, no ha mejorado sustancialmente, hay algo que tú no has tenido en cuenta. ¿Sí? Algo en el diagnóstico que tú no has tenido en cuenta. ¿Sí? Porque si fuera lo que tú estás tratando, es muy difícil que en 3 sesiones no mejore. ¿Sí?
y puede que mejore un poco, luego vuelve al mismo punto, no vamos bien. Hablo en poco tiempo. Si vuelve al mismo punto en un año, vale, bueno, ¿sí? Hay que ver los hábitos, hay que ver muchas cosas, ¿sí? ¿Bien? Pero siempre se trata de afinar en el diagnóstico y no es fácil. ¿Sí? Yo siempre os digo que el diagnóstico es lo que hace un terapeuta bueno o que no lo sea. Es el diagnóstico. El cómo amasas, cómo... Si tú tratas el cuadrado lumbar y es el cuadrado lumbar, da igual si lo amasas con el codo, con el dedo, le pones una aguja o le escupes en la cara. Reaccionará, claro. Si ese tratamiento es para el cuadrado lumbar, va a mejorar. Si es el cuadrado lumbar, da igual cómo lo hagas. ¿Sí? Más suave, más... Bueno, si le haces masajito suave y luego le haces estiramiento de cuadrado lumbar y es el cuadrado lumbar, va a mejorar. ¿Sí? Eso no entendemos. Es que Sí. no es cuestión de, por muy petado que esté la persona, terapeuta. Pero le puedes hacer lo que sea el cuadrado lumbar, pero si el problema no viene de ahí... Tú ya puedes ser el terapeuta más bueno del mundo, haciendo la técnica súper buena y todo lo que tú quieras. El otro día me vino un chico, que es cliente mío habitual, pero dice, tengo un amigo en el gimnasio que es fisio y me dijo, ven, que te lo arreglo yo eso en una sesión. Dice, me estuvo 3/4 de hora haciendo punción seca. Ahí, en el mismo sitio. Digo, y tenía un morado ahí. Dice, y me quedé igual. No con dolor, a pinchar. Pero una semana con esto, que no podía soportar el dolor ahí. Pero el dolor antiguo lo seguía teniendo igual. Más el nuevo. Claro, más el nuevo. Tenía una contractura en pectoral aquí. Brutal, tenía una bola aquí. Porque hace gimnasio, hace crossfit, no sé qué, y claro, no sé qué, ahora ha empezado en serio. El crossfit va a matar a... El crossfit va muy bien, Sí. pero luego hay que hacer un mantenimiento, como todo. Como la gente que me dice, ¿es bueno caminar? Yo siempre digo lo mismo, sí, caminar va muy bien para la circulación de la sangre y para la oxigenación. A nivel muscular, si no estiras, va a ser peor. Vas a hacer daño, claro. Que claro, Pero hay que eso, estirar. nadar o correr. Nadar no es tan... No tanto. La gente que va a andar y vas a andar 2 horas, cada día 2 horas, o cada día 1 hora, si tú no estiras, si tú no haces otros movimientos, acabas agarrotado. Estás usando el mismo músculo. Se usan muchos músculos andando, vale, sí, pero siempre son los mismos. Entonces no... Hay que también estirar, masaje, estas cosas. Si no, pues andar, vale, es muy bueno porque te activa a nivel visceral, de sangre, etc. Pero, bueno. ¿Qué te corta? Me hablabas del, Entonces, del pectoral. Le trabajé pectoral y aquí le toqué muy poquito. Pero es que era la inserción de pectoral lo que le dolía. Y le trabajo pectoral, le voy dando, luego digo, bueno, antes comprobamos, dice, ostras, pues ¿sabes que área no me duele? Y solo le traté aquí, no aquí donde le duele, aquí. Claro, eso es, aceptas diagnóstico, tratas lo que es, ya está. Y no le tocas el hombro, ¿para qué? Si es esto, ¿no? Ya le puedes dar aquí, ya. Pues eso es lo que digo, aquí 3 horas le estuvo ahí con la punción seca. Y la punción seca funciona. Pero si en lugar de aquí, si lo hubiera hecho donde la contractura, la punción seca se lo hubiera quitado. El dolor de aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es donde soy fisio. Muy bien. No digo nada. Ya has dicho todo, ¿no? Se envenena con los fisios. No, me envenenó con Bueno, la soberbia. ellos con nosotros también. Me envenenó con la soberbia. La soberbia. De te hago punción seca. A ver, pero si eso en la medicina china lo llevan haciendo desde que hace Toda la miles de vida. años. ¿Qué me cuentas a mí? ¿Qué es eso de la punción Sí, seca? los chinos no son fisios. Pues lo mismo que usan la punción seca, luego la acupuntura es una tontería. A eso me refiero. Vamos a ver. Tú caes de la filtra. Observación. ¿Qué tenemos que observar?
Pues obviamente la musculatura, la columna, si está desviada, si tiene lordosis, si tiene... ¿sí? Que ya, eso ya es de... Posición del sacro, para osteópatas sobre todo, posición del sacro si está inclinado, si tiene torsión, si tiene nutación, contranutación, estas cosas, ¿vale? Pierna corta, posición relativa de los hombros, si tiene un hombro más arriba, si... ¿no? Está más adelantado, si tiene retracción anterior, todas estas cositas habría que... pero eso ya es de general, ¿no? Caderas, posición cómoda de pie, ¿sí? Todas estas cosas, observando mucho, pues así. Luego, forma de la cabeza, forma de la cara, ya lo sabemos, eso, pues los ojos, si tiene muy abierto, muy cerrado, uno, el otro, los dos, vale. Si tiene la cabeza muy apepinada, si tiene, pues esto, lo que hablábamos, todo lo de la SEP que hablamos, pues eso se puede observar. Si te pones a observar, se ve relativamente fácil, ¿sí? Mandíbula, si ves una persona que está con la mandíbula que es toda ahí cuadrada, marcadita, y aquí tiene marcadísimo esto, tú ya sabes que ahí arremángate y tienes faena, ¿sí? Pues cuando te hablo así, de lado, hay personas que te hablan de... bueno, pues estas cosas observarlas. Si la mandíbula está adelantada, atrasada. Bien, todo esto. Vale. ¿Tenéis preguntas de esto de la observación? Podrían fijarse en Caigo esta semana una chica con dolor en el hombro, pero cuando acabé el masaje y le intenté tocar aquí, imposible. Y yo pensé, bueno, me aguanta esto. Pero que te rebotaban los dedos aquí. Una tensión y por eso me viene a la cabeza eso, ¿no? Porque problemas en el hombro. Sí que le hacen estiramientos y tal, pero cuando le toqué aquí digo, ahora entiendo. Sí, incluso cuando, ¿no? Aquí este músculo, a mí se me, por la forma, de aquí, se me acostumbra a tensar bastante. Y me da dolor de oído, cuando se me tensa. ¿Sí? Tanto un lado como el otro. Son estas cosillas Siempre toda la garganta. Cuando me pongo nerviosa, cuando estoy triste, cuando me enfado, todos los músculos de la garganta. Claro. Porque es el punto de presión, entonces se tensiona y se cierra. Sí, claro. Todo va junto. Todo va junto. Todo, Y es imposible separar la eso. tiroides crea un campo electromagnético que es que le llaman el quinto chakra, ¿no? Bueno, y tiene una serie de componentes. El quinto chakra, la garganta, la expresión, claro, todo tiene que ver. No lo han puesto de casualidad. No, eso está ahí, pues que tiene su repercusión emocional, energética, física y en todos los planos que podemos tocar, pues tiene una repercusión. Y bueno, eso es como, hoy me decía un chico, dice, pues, qué curioso, ¿sabes qué? Han inventado que, bueno, que un chip que puedes mover cosas. Con un chip y puedes mover cosas fuera. Digo, claro. Digo, ¿tú sabes que hay cascos de electroencefalograma? De esto de mirar cómo va como en tiempo real el cerebro, sin tocar en la cabeza, sin entrar dentro ni nada, desde aquí. ¿Cómo lo hacen eso? Eso es porque el cerebro está creando un campo electromagnético, si no, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, hay un campo electromagnético que se puede leer. Entonces, obviamente,
si tú lees la información de ese campo electromagnético, te dirá qué es lo que pasa cuando tú estás cerca de una persona y piensas una cosa y la otra lo dice, ¿no? Cosas así, estas cosas pasan a todo el mundo, ¿no? Pues se llama telepatía, ¿no? A mí me pasa con mi hermana. Claro, tú... A mí me pasó con Solana hoy. Claro, Sí, luego la ya, tengo. si tú ese campo electromagnético lo alimentas, lo fomentas, lo liberas, puede crecer. Sí. Y ahí ya entramos en que, como decía, o sea, eso te sorprende, le decía a ella, ¿no? Eso te sorprende y no te sorprenda que tú puedes hablar con alguien en Honolulu en tiempo real y estés viendo a esa persona. Eso no te sorprende. O sea, ¿cómo? Y a mí me sorprende más eso, ¿eh? Lo otro, mira, Bueno, palpación. Tensión cervical, de masticadores, de trapecios, musculatura yoidea y tensión, o sea, y forma de la cabeza también, tensiones de la musculatura... Ay. Está ahí. Es que me parecía parecía un- está ahí. Llorar a Shiva, ¿no? Está pidiendo, vaya. Sí. Es que digo, no sé si lo oigo por ahí abajo. Ya está. Otra vez como es. Es que hoy estuve en el sofá todo el día. Cosas baratas. Bueno. Pasa, ¿dónde está? Así con la peluquería también. La suavecita. Y lo he diferenciado de escucha, ¿vale? Porque también sería palpación, pero de otra forma, ¿vale? Entonces la escucha ya tendríamos los test propios de la craneosacral que hemos visto y que ahora no vamos a repasar. Ahí ya tenéis para estudiar y lo que tenemos vídeos y todo, ¿vale? Observar el movimiento relativo del cráneo con el sacro, sabiendo, acordaos que el cráneo, el occipital y el sacro van a moverse igual, van a hacer el mismo movimiento, ¿sí? Escuchar el MRP, y aquí no he puesto, pero bueno, no sé si entraría en palpación o así, los diferentes diafragmas. Palpación, escucha, movilización de la membrana de la fascia para comprobar cómo está ese diafragma. Y bueno, en cuanto al MRP, principalmente, el MRP empieza y lo principal, la base del MRP es la flexo-extensión. La base del MRP es ese llenado de líquido cefalorraquídeo que empieza, el toque que empieza es en la sínfisis esfenogaxilar. ¿Sí? Ese movimiento de occipital con esfenoides es el principio, es la base, es la chispa que empieza, el engranaje principal de todo el movimiento del MRP. ¿Sí? De flexo, extensión. Entonces, siempre empezaremos por la SEP. Si hay que empezar. Bueno, perdón. Luego vienen los pasos, ¿vale? Pero en lo que tenemos que tener en cuenta es que lo principal y de donde empieza el motorcito es el movimiento de la SEP. ¿Sí? Huesos centrales. Primero, occipitales esfenoides, etmoides, bueno, vomer, frontal, ¿sí? El frontal actúa un poco así, membranas, vamos a tener en cuenta las suturas y vamos a tener en cuenta después, por decirlo así, en un tiempo lógico, los externos. ¿Cómo le llamo aquí? Periféricos. Periféricos. ¿Sí?
Y luego, con mucho entrenamiento, se puede llegar a escuchar, sentir el movimiento del MRP en cualquier articulación del cuerpo. Principalmente hombros, brazos, caderas, en la rodilla. ¿Sí? Bien. Y el movimiento del MRP va a producir un efecto en cadena también hacia esas articulaciones. ¿Sí? Me falta una línea a mí, porque me has dado una línea menos. ¿Cuál es la última línea? Cuarto, ¿qué pones? Cuarto, movilizaciones. Movilizaciones óseas. ¿A ti también te falta? No, tú la tienes. No, tú la tienes. Te falta que solo una quinta, porque sale todo No, el mismo lado. tal cual. Bueno, entonces, como protocolo de actuación, Sí. yo os propongo este. Yo os propongo este. No digo que, yo propongo este. Es actuar primero sobre diafragmas y cráneo con sacro. Estabilizar esas dos partes. ¿Qué implica eso? Que si yo estabilizo el movimiento y la comunicación cráneo con sacro, implica que toda la musculatura que hay por medio y sobre todo la columna, también, si hay algún bloqueo, eso va a estar influyendo en esa comunicación. Con lo cual, los que sabéis desbloquear, sabéis hacer el diagnóstico a nivel osteopático de toda la columna, será previo. Musculatura, Desbloqueo previo. Primero musculatura, musculatura, desbloqueo. desbloqueo articular de la columna, sacroilíacas, etc. Y después vamos a craneosacral. La escucha va a ser mucho más Vale, todo esto precisa. estás diciendo si pues, no le hacen ni masaje ni nada, y la persona viene para craneosacral, le has explicado el qué, directamente cuando le haces el diagnóstico vas y desbloqueas. Eso que Yo no sé si alguien va a venir a hacer Precisamente. craneosacral. Precisamente. Va a venir con una problemática. Vale, Luego que tú vengan eliges expresamente. el tratamiento. Eres Que tú vengan quien diseñas el tratamiento. Sí que hay gente que dice, quiero Yo fui al haces... podólogo con mi hija y me mandó a que le hiciera una sesión de cráneo-sacral. Claro, Y yo pensé, vale. vamos bien, vamos bien. Pero mira el podólogo. Me pidió radiografías, tal, de aquí a aquí, súper específico. Y ya una sesión de cráneo sacral, bueno, lo que te diga la terapeuta, ¿no? Dice, pero una ya. O sea que vas a un sitio, si te lo, pero normalmente tú cuando vas a me duele esto, me duele lo otro, no vas a No sé pedir. lo que es el cráneo sacral. Supongo, no sé. Normalmente te ponen plantillas y punto pelota. Es muy raro que un médico, Bueno, que un médico te mande a Bueno. una... médico Cada vez no hay sé, más. los podólogos sí, claro. El podólogo y el osteópata tienen... Yo fui para aprovechar de un seguro médico, de aprovechar de un saber si tal año, vamos a arreglarte los pies. Y la hizo levantar, le hizo los test, le miró tal y me mandó esto y lo otro. Yo pensé, ole. A mí me lo dijo el dentista. Dice, oye, pues nosotros trabajamos mucho con cráneo sacral. Claro. Ah, Es que imagínate el dentista, es lo que hablábamos. El dentista entiende, al igual que un terapeuta de craneosacral, que tiene una interrelación directa. A mí están esperando para hacerme las prótesis porque venía el curso. Está Y entonces me quedo, cuando acabe el curso, pues curva para Claro. atrás, de momento no te puedo hacer nada. Pero esto no es normal. No. Ay, No, está no. tirada. ¿Qué te pasa? ¿Qué Está... le pasa? Déjala que salga, estará limpiando, nena. Deja que limpie. ¿Cómo que? Ya está. No, ¿Qué no, le pasa? está diferente, Shiva. 2 días de sofá. Lleva 2 días sin venir aquí, Salir. sin salir. Claro.
No, yo sé, ¿Cómo tío, va a estar? conmigo. Yo también estoy aquí, tengo ganas de correr por ahí, pero Pero no. viene un ratito, pero ahora cuando estás Sí, todo el sí, día, sí. te da por sofá. A mí suele ahora hacer barranquismo y eso. Pero está por aquí, ya ves que se encorva un poco. No, te está Sí. buscando que la toquete. Sí, Que alguien sí, me sí, pero toque. va como para detrás, para adelante. Hace una cosa Rara. diferente, no está como siempre. Bueno. Aparte de que necesite de que le dé la aire. Sí, pero que además Unos movimientos es que hay raros. muchos Está movimientos terrestres ahora. Sí, porque siempre viene. Por eso digo que a lo mejor está limpiando. Bueno, Déjala Claro. caliente y que lo saque fuera. Vamos Sí, a puede, quedar porque tiene sus cosas. con el fin del mundo. Bueno. ya Otra vez se acaba el mundo. está. Siempre, cada día. Jolines, pero que tenemos que empezar la No, osteopatía ya. estructural. Y yo estoy esperando el reflexo, ese me va a No, acabar. en enero. Ya, pero pues se me acaba el mundo. No te ¿Otra acabas. vez? ¿Otra vez? Bueno, En enero hace en otro Empieza. Ahora empezaremos Ah, y luego hay que osteopatía. explicar qué es lo del WhatsApp ese. La El guay. masaje WhatsApp. El WhatsApp. Ah, WhatsApp. Bueno, que luego vamos a ver el El vídeo WhatsApp. que luego los vídeos de clase duran 10 horas. Que luego se me olvida. No se me cargan los vídeos. Es verdad, está Está grabando. Bueno, sigo porque este es el mismo tema, lo que pasa es que yo lo editaría, pero es que es muy farragoso. No. Que así te entretienes un poco. Vale, vale, vamos. Actuar primero sobre diafragmas, craneosacro, después actuar sobre lesiones observadas en la SEP. ¿Sí? Después, lesión en los huesos centrales, en el resto. Primero la SEP, después el resto de huesos centrales. Después los periféricos. ¿Sí? ¿Bien? Y aquí digo, bueno, noto el orden de los factores, test, liberación de suturas, membranas, movilizaciones óseas. Dentro de movilizaciones óseas, primero SEP, después centrales, después periféricos. ¿Sí? Entender un poco. O sea, yo a veces también peco, por eso digo, esto es una propuesta mía, peco de dar mucha vuelta, ¿sí? De decir, bueno, ya voy a hacer esto y se arregla, ¿vale? Porque todo lo demás ya está ablandado, con lo cual voy a la tecla que tengo que dar, pero antes de dar a la tecla, cuando está dura, pues lo suavizo todo y entonces darle a la tecla es lo último, ¡pam! ¿Sí? Lo que hace ya que el dominó, porque ya está preparado. Preparar el terreno es importante. Vuelve otra vez a la carga del Alex. No veas. ¿Bien? Vale, ¿preguntas sobre esto? ¿Dudas? ¿Cuestiones? ¿Aclaraciones? Bueno, no sé, yo recién justo una de las chicas con la que estaba hablando me dice, no, es que tengo una conocida que tiene la hija que tiene 18 años. Y yo, Prepararlo. fíjalo, pues, entonces, pero va a ser